En el nombre del Señor voy a dar inicio a la liturgia del domingo 10 de enero de 2021. Les saludo en el amor del Señor, que el Señor bendiga esta liturgia y que todo lo que hagamos sea guiado y dirigido por el Señor. Vamos a tener un momento de oración en esta hora. Dios eterno Padre Celestial, me dirijo a ti en el nombre del Señor Jesucristo y presento esta liturgia que nos guíe en todo lo que digamos y salga conforme a tu divina y santa voluntad. Te doy gracias por la vida y salud que nos concede en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Que tu presencia esté en cada hogar y familia de nuestras congregaciones, especialmente con la familia pastoral. Que nuestro Dios le ayude y acompañe en su salud. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos y agradecemos humildemente. Amén. Vamos a entonar el himno número 5. Te lo amos, oh Dios. Escucharemos la primera lectura bíblica del Salmo 29. Poder y gloria de Jehová. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Entonaremos el himno 132, Si fui motivo de dolor, Señor. Con este himno vamos a tener un momento de reflexión y pedirle perdón al Señor.
Escucharemos la segunda lectura bíblica que queda en Isaías 42 del 1 al 4 y 6 al 7. Leo en el nombre del Señor Isaías 42 en adelante acerca del siervo de Jehová. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Entonaremos el himno 197, Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Está el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Estás débil y cargado
tengamos un momento de oración, de gratitud, intercesión, que esto lo va a dirigir nuestro pastor Neftalí Gajardo. Estimados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre del Señor en este segundo domingo del mes de enero de este nuevo año 2021, día en que celebramos el bautismo del Señor. Tendremos nuestra oración de intercesión. Inclinemos nuestros rostros y oremos por todas aquellas peticiones que tenemos en nuestros corazones, especialmente por quienes hemos estado orando durante la semana. Por Carolina, la amiga de Eduardo, que está hospitalizada en el hospital de Quilpué. Por José, el sobrino de Naya, para que allí en el hospital del Tórax en Santiago pueda ir restableciéndose plenamente en su salud. Oremos por nuestros hermanos que componen este circuito de la Junta, de Chilhuapi, de Río Sur, de la segunda y de la primera iglesia. Oremos por nuestra ciudad, por nuestra provincia, por nuestra región y por nuestro país, que ante esta pandemia ha ido acrecentándose más el tema de los contagios y del riesgo de la vida también de muchas personas, para que el Señor también produzca en el corazón de cada uno ese toma de conciencia, de responsabilidad para cuidarse a sí mismo y también cuidar a los demás. Pongamos ante el Señor nuestras necesidades personales y oremos con la certeza de que Dios siempre acoge a aquel que viene a Él con humildad, con sencillez de corazón y sobre todo con mucha fe. Oremos. Eterno Dios y Padre nuestro, en esta hora de la mañana, elevamos nuestros pensamientos en oración a Ti, agradeciendo en primer lugar el don de la vida, la salud, el cuidado y el sustento, la protección que nos ha brindado a cada uno de los que formamos parte de este pueblo llamado metodista en esta zona del Relón Cabí. Oramos por todos aquellos que necesitan de tu protección, especialmente los que están afectados por la enfermedad del coronavirus, por nuestras hermanas de mayor edad en nuestra congregación, de la primera, de la segunda iglesia, de la avanzada de Río Sur, de la Junta de Chilhuapi. Pero de manera especial te pedimos, Señor, porque tú seas con quienes han estado atravesando una crisis en su salud, como Carolina, allí en el hospital de Quilpué, por José, allí en Santiago, por el antivirus. Pedimos, Señor, de que tú realmente sigas orando hasta que le has sostenido, complete definitivamente la obra en su vida. Oramos por nuestra ciudad, por nuestra región, por nuestra provincia, por nuestro país. Pedimos que tengas misericordia y especialmente generes conciencia en aquellos que no han tomado en serio la gravedad de esta pandemia. Despierta el sentir de humanidad, de solidaridad en ellos, pero en primer lugar de la responsabilidad de su propio cuerpo, de su propia salud. Oramos por todos aquellos que trabajan en los hospitales, en los servicios de salud, que están expuestos día a día al contagio de este virus, en la atención que brindan a aquellos que llegan afectados y gravemente. Oramos por las familias que se sienten afectadas y sobre todo pedimos, Señor, porque tú coloques en el corazón de cada uno de nosotros también
esa sensibilidad para estar atento al clamor y al gemir de nuestros hermanos y hermanas y a interceder por ellos. No porque tengamos mayores méritos, sino porque tu palabra nos enseña que debemos orar los unos por los otros, no confiando en nuestros méritos, sino en el sacrificio que Cristo hizo por el bien de todos. Dejamos todas nuestras necesidades y aquellas que hemos olvidado y que tú conoces. Te pedimos que obres conforme a tus propósitos y a tu divina y santa voluntad, que siempre es el bien de los demás. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Escucharemos la tercera lectura bíblica en Hechos 10, 34 a 38. Nombre del Señor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Que el Señor bendiga su palabra. Pasaremos a recibir nuestras ofrendas, que cada tesorero, entregárselo a cada tesorero para bien de nuestras iglesias. Y vamos a entonar la alabanza Trae tu ofrenda. Trae tu ofrenda, trae tu ofrenda, verdad y tu amor, dale Salvador. Trae tu ofrenda, no deseches ni rechaces al Señor. Trae tu ofrenda, verdad y tu amor, dale Salvador. Trae tu ofrenda, no deseches ni rechaces al Señor. Pasaremos a escuchar la cuarta lectura bíblica, que da en Marcos 1, del 7 al 11. Marcos 1 del 7 al 11. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su zapato. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía de él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta es palabra del Señor. Y entonaremos el himno 183, Habla, Señora, mi alma. Después de este himno, dejo a nuestro pastor Neptalí Gajardo Serrano con el mensaje de la palabra del Señor. Habla, Señora, mi alma, hable tu dulce voz, susurren tiernas notas
Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley. Canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar. A ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual en lo antiguo diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe. Quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes. Como lo decía al principio, antes de la oración, hoy las iglesias del mundo cristiano celebran el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, recordando así el inicio de su vida pública. La lectura del Evangelio nos da a conocer cómo el Espíritu Santo desciende sobre Jesús y el Padre lo proclama como su Hijo amado, preferido, a quien nosotros hemos de escuchar para hacernos partícipes así también del reino de Dios. Este acontecimiento del bautismo de Jesús
siempre ha causado extrañeza y sorpresa. Los primeros cristianos se preguntaban, ¿por qué se acercó Jesús al Jordán para recibir un bautismo de arrepentimiento y conversión? ¿Para qué quiere pasar por este rito? Ciertamente Jesús no necesitaba el bautismo de Juan, porque Jesús era el Hijo de Dios por naturaleza y no tenía pecado y era el heredero de Dios. Pero era necesario cumplir así con todo lo que Dios quiere. Volviendo nuestra mirada a los textos de la liturgia de este día, en primer lugar, el Salmo 29, un himno o un canto de alabanza que celebra la gloria y el poder de Dios manifestado en el fragor de la tempestad, donde se celebra la poderosa voz de Dios, el fuerte y el eterno. Es esa voz que ha resonado en el tiempo, en la vida de los profetas, en la historia del pueblo de Israel, y es la voz que se escucha en el reconocimiento de Jesús como el Hijo amado de Dios. La segunda lectura del texto del profeta Isaías 42 es el primer cántico de los 4 que suelen describir o se suelen describir como los cánticos del siervo de Yahvé. Un personaje con una misión, un personaje individual, pero con una personalidad corporativa, que asume en su persona la responsabilidad del pueblo y de la humanidad. Se trata de un profeta con rasgos regios que sintetiza todas las cualidades de los profetas, que es elegido por Dios con singular atención y cuidado, y que su destino es restaurar la alianza de Dios con su pueblo y a través de él con toda la humanidad, a través de la predicación y del sufrimiento vicario, que fue humillado hasta una muerte ignominiosa, pero Dios lo rehabilitó, lo resucitó y le dio honor singular entre los grandes. El siervo elegido, preferido de Dios, equipado para la misión. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones. Es elegido de un modo singular y privilegiado por Dios. Es aquel en quien se complace su corazón. Es del agrado total de Dios. Es su preferido. En el contexto inmediato de esta vocación es la liberación del pueblo de Dios del exilio de Babilonia. Pero más allá de esas fronteras nacionales, se vislumbra y se abre un horizonte más amplio. Se le promete un don especial del Espíritu para que pueda llevar adelante su misión, que no sería fácil, que estaría sembrada de dificultades. Con la luz y con la fuerza del Espíritu, llevará adelante con éxito la misión que se le encomienda. Aunque el siervo es un profeta, tiene también ciertos rasgos firmes. Se le atribuyen una de las funciones que eran características propias de los reyes de Israel, como la defensa del derecho de los pobres, los huérfanos, las viudas y los indefensos.
La misión del siervo para su pueblo es la restauración. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho en la tierra. Es el modelo de respeto, de suavidad, de mansedumbre. Realizará no obstante su misión de restauración con firmeza. Las circunstancias en que ejerció su tarea no fueron nada fáciles. El exilio babilónico y el post-exilio. Todo estaba derrumbado y había que restaurarlo. Era una tarea ardua y tiene que ir a la cabeza del pueblo. Por eso necesitará firmeza. Solo esa firmeza procede del Espíritu que se le ha prometido de manera especial. No se dejará arrastrar por la acepción de las personas, ni por la debilidad. Implantará el derecho con firmeza, con ecuanimidad y con equidad. Es el modelo ejemplar de profeta y gobernante que solo aspira a hacer posible el bien común de todos. Un mensaje fuerte, claro, transparente para nosotros en el día de hoy, que vivimos en un mundo hostil y agresivo. Como seguidores de Jesucristo, necesitamos esas virtudes y cualidades para cumplir también la tarea de ser testigos vivos en nuestros ámbitos habituales de convivencia cotidiana y de trabajo. La tercera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, una experiencia que todos conocemos del apóstol Pedro. Texto que forma parte de su discurso en la casa de Cornelio, donde se produjo la primera conversión de gentiles al Evangelio, como fruto de la exposición del mensaje que allí se proclamó. Lo primero que el texto nos dice es que Dios no hace acepción de personas, no hace distinciones entre las personas, acepta al que le teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. En todos los poemas del siervo sufriente se anunció una tarea de carácter universal. Y Pedro, en su mensaje, comprueba precisamente en Jesús el reconocimiento de ese siervo de Yahvé que ha realizado satisfactoriamente aquella misión anunciada, como lo muestra el hecho de que después de haber escuchado el anuncio solemne sobre Jesús, el mensaje anunciado, predicado, una familia de paganos se abre a la fe y a la salvación y recibe el Espíritu de Dios. Son las primicias y la garantía de una cosecha abundante. Realmente el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo no hace excepción de personas. A Él le interesan todas las personas y todos son llamados a participar de esta filiación divina, adoptiva, como el apóstol Pablo lo señala en uno de sus escritos. Nosotros somos hijos adoptivos. Y para los creyentes,
No hay distinción de raza, de lenguas, de naciones o expresiones religiosas. Desde la convicción de su propia fe vivida y experimentada, saben que el diálogo con todo es posible y también necesario. Lo segundo que podemos descubrir en este texto, o que el texto nos dice, es la unción de Jesús por el Espíritu Santo. Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Promesa que se cumple en Jesús. Ha recibido el don del Espíritu Santo para realizar su misión y para realizar su tarea. Y el apóstol Pedro nos recuerda un aspecto importante en esta donación del Espíritu. Jesús recibió la fuerza del Espíritu. El escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas, le place llamar al Espíritu esa fuerza de Dios. A pesar de las dificultades, incomprensiones y rechazos, Jesús llevará adelante la misión hasta la consumación final. Tampoco a los discípulos de Jesús les faltará esta fuerza que viene de lo alto y contra la que nadie podrá detener u obstaculizar. Ya lo había experimentado anteriormente los profetas. Nunca fue fácil la tarea para ellos. Es cosa de mirar la experiencia de alguno de ellos, como Jeremías, como Amós. Nunca ha sido fácil la tarea del testimonio, de ser testigos, de dar testimonio de la fe, de la evangelización. Jesús, como lo dice el Evangelio, pasó haciendo el bien y curando a los enfermos, sanando a los enfermos y a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y así, capacitado para la misión, pasó Jesús haciendo el bien. Era el hombre para los demás en todos los aspectos, como uno de nosotros, pero con una diferencia esencial: sin pecado. Y Pedro lo recuerda solemnemente en su proclamación, en su mensaje. Este reconocimiento define un aspecto importante de la misión y de la tarea de Jesús. Como una de las características del siervo de Yahvé, el ser para los demás y para los demás. Para los demás y por los demás. Lo que el Evangelio nos dice en el día de hoy, en este relato del bautismo de Jesús, que aquí hay una revelación, hay, como diríamos, lo que celebrábamos el domingo recién pasado, una epifanía. En el bautismo de Jesús, o el bautismo de Jesús, es una epifanía. Es revelador de realidades muy profundas en un lenguaje sobrio, sencillo, que en el momento en que Jesús recibe su misión, recibe el equipamiento necesario para la misma. La donación del Espíritu para la misión.
una situación sorprendente en este acontecimiento que recordamos en el día de hoy, en la celebración del bautismo de Jesús. Jesús entre los pecadores, en camino hacia el río Jordán. Todo este acontecimiento está cargado, lleno de sentido, porque Jesús va a recibir la misión y la tarea del siervo, asumir sustitutivamente la responsabilidad del pueblo y por lo tanto también de toda la humanidad. Por eso se presenta visualmente, de modo anticipado, esta misión y esta tarea. Los discípulos de Jesús no caminan por el mundo aislados, en solitario, sino en comunidad. Lo hacen por los mismos caminos y en los caminos que su mismo Maestro los encaminó. En ese mismo ámbito que sus hermanos, los hombres, en medio de todos, deben ser la luz y la sal. Y por lo tanto, el llamado y la invitación también es no escandalizarse del mal de nadie, sino a reconocerlo, asumirlo y a tratar de superarlo. Vio cómo se rasgó el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Es necesario observar que la donación del Espíritu no está relacionada con el bautismo. Se abren los cielos y desciende el Espíritu cuando Jesús ha salido de las aguas del Jordán. El bautismo de Juan no confiere el Espíritu Santo. Esto es algo propio del bautismo cristiano y solo del bautismo cristiano. La apertura de los cielos y el don del Espíritu son dos realidades que convergen en la misma significación. En ese momento se declara solemnemente que aquel hombre llamado Jesús, que está al borde del Jordán, es a la vez el profeta escatológico, es decir, el profeta esperado para el momento culminante de la salvación. Y es el siervo de Yahvé que llevará adelante el proyecto de Dios. Por eso recibe el equipamiento necesario para cumplir esta misión. El don singular del Espíritu Santo, que en la misión de Juan el Evangelista permanece establemente sobre él y para siempre. El evangelista Marcos nos recuerda, y los sinópticos en su conjunto, que Jesús es el predilecto de Dios. Se escuchó la voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Mi predilecto, la voz que se oye procedente del cielo, viene a corroborar la vocación de Jesús. Aquel hombre es a la vez el siervo de Yahvé y el Hijo de Dios, el elegido para llevar adelante el plan de la salvación de Dios. Aquí está precisamente nuestra reflexión cristológica de este descubrimiento. Fue lento en la comprensión para la primera iglesia, naciente,
El acontecimiento comenzó después de la Pascua, del acontecimiento pascual. Llegan a comprender el sentido y la misión de Jesús, que engloba todos los aspectos que fueron anunciados para el siervo, para realizarlos de una manera supereminente, anunciar la palabra para restaurar e inaugurar la nueva alianza y asumir sustitutivamente la responsabilidad del pueblo y de toda la humanidad. Cargó sobre sí toda nuestra condición, nuestra culpabilidad. Por eso es importante este acontecimiento de la vida de Jesús. El creyente en medio del mundo es un freno a la agresividad, es un freno a la violencia, al egoísmo, a la ambición de los seres humanos. Es un instrumento de reconciliación y de paz, a la imitación y a la representación de Jesús. Porque en eso radica precisamente la invitación de Jesús a sus discípulos. Ámense como yo los he amado. Y en Él experimentamos precisamente aquello que nos permite superar toda la tensión que nos vuelve en permanente conflicto, aún con nosotros mismos. Estamos llamados a promover la paz con la vida, con las palabras, de manera que en eso se refleje de que somos imitadores de Jesús. Jesús, el hombre perfecto y cercano. El bautismo de Jesús es uno de los acontecimientos de su vida mejor atestiguados, porque entramos en un terreno firme en la historia de Jesús y la razón principal de su carácter, desconcertantes para algunos. No tenía necesidad de acercarse al Jordán para ser bautizado. Pero es precisamente ese carácter singular, ese gesto muy particular que pone en relieve la autenticidad de Jesús para recibir precisamente allí su misión y para abrir camino a una nueva realidad para nosotros, para la Iglesia, en lo que pasamos a llamar también y pasa a consolidarse en el bautismo cristiano. Diferente al de Juan, porque el bautismo de Juan no confiere el Espíritu Santo. Solo el bautismo cristiano, el bautismo de la Iglesia, recibido de Jesús y administrado en su nombre, confiere el perdón de los pecados y la incorporación a Cristo muerto y resucitado, a la filiación divina, al don y el don del Espíritu Santo. A nosotros el bautismo nos ha convertido en criaturas nuevas, hijos adoptivos de Dios. Así nos enseña la Iglesia en su doctrina y que nosotros debemos profesar y en una manera concreta
la forma de vivir. Por eso tenemos que permanentemente renovar nuestra fe y descubrir por la fuerza del Espíritu el auténtico camino que debemos recorrer. Así como lo recorrió Jesús, liberando al hombre de la esclavitud del pecado. Pasó por la vida haciendo el bien. Lo que debiéramos nosotros también hacer, pasar por la vida haciendo el bien. Una y otra vez. Dejando al descubierto en esas acciones la presencia definitiva del reino de Dios en nosotros, dentro de nosotros, en medio del mundo. Con el recuerdo de esta celebración del bautismo del Señor, que celebramos en este segundo domingo de enero, se pone cierre al tiempo de la Navidad para introducirnos en la liturgia, en el tiempo de la Iglesia. En Navidad y en Epifanía hemos celebrado el acontecimiento más determinante de la historia del mundo religioso. Dios ha hecho una opción por nuestra humanidad, por cada uno de nosotros, y se ha revelado como aquel que nunca nos abandonará a un destino ciego y a la impiedad del mundo. Por eso celebrábamos el Emmanuel, el Dios con nosotros. Esa es precisamente la fuerza del misterio que hemos celebrado en Navidad, de la encarnación, la humanidad de nuestro Dios que nos quiere comunicar su divinidad a todos por medio de su Hijo Jesucristo. Así parte el Evangelio de Marcos en el inicio. Jesucristo, el Hijo de Dios. No comienza de improviso, sin cerrar el pasado, sin romper los silencios y las noches de espera y esperanza de un tiempo nuevo. Muchos creyeron que eso había llegado con Juan el Bautista, y esto se conserva latente en el cristianismo antes de que comenzara a ponerse en pie las identidades de la religión nueva, el cristianismo. Hoy nadie pone en discusión que Juan el Bautista es simplemente el precursor de Jesús. Y por lo tanto, había que colocar el acento esencial para decir que algo nuevo comenzó todo en Galilea. Pero Jesús, que conoció al Bautista, que incluso se interesó por su causa y su predicación, no se quedó con él. Por eso el texto muestra, por medio de la escena del bautismo, la diferencia entre el proyecto de Juan el Bautista de arrepentimiento y conversión y el proyecto de Jesús, que da el don del Espíritu de Dios. Por eso Juan lo reconoce y dice: el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Yo los bautizo con agua, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Da testimonio sobre Jesús, quien llevará a cabo su obra no por un bautismo de agua, sino por el bautismo en el Espíritu.
Lo que acontece aquí es una escena escatológica de las primeras comunidades cristianas, que Marco ha asumido como la inauguración solemne del ministerio público de Jesús. Es como decir, es la presentación profética, pero sencilla, del que ha de revelar a Dios de manera transparente. Y lo dice Jesús más tarde: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Revelar el propósito de Dios, distinguir claramente sus mandamientos, su gracia salvadora. Jesús vino al Jordán como hombre, pero al pasar por el Jordán, como el pueblo, quedó constituido en el profeta definitivo de Dios, como el profeta de la salvación. Por eso muchos han dicho que este relato es un relato de la vocación profética de Jesús en esta escena del bautismo, que viene a romper el silencio de Nazaret, de alrededor de 30 y tantos años. Este silencio que ahora se hizo palabra, una palabra profética llena de vida, que llega en plenitud como anuncio de gracia y de liberación. Es interesante cuando uno logra entender dónde ocurre este acontecimiento, dónde se da este movimiento. Juan el Bautista llamaba al pueblo al río Jordán para allí hacer un compromiso. Recuerden que por allí pasó el pueblo del Éxodo para entrar en la tierra prometida, para comenzar con el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Una etapa nueva, decisiva, más bien donde fuera posible volver a tener conciencia de la identidad del pueblo de Dios. Esa era la invitación del Bautista. Y Jesús quiso participar en solidaridad con la humanidad. Los relatos del Evangelio dan lugar precisamente a ese rompimiento del silencio de Nazaret y de todo el pueblo, para que pueda escuchar que Jesús no es un pecador más, que viene a hacer un acto de arrepentimiento y de conversión. Lo hace en solidaridad. Él es el Hijo eterno de Dios, que como hombre pretende imprimir un rumbo nuevo en una era nueva, pero no es el arrepentimiento y los símbolos viejos que cambian el horizonte de la historia y de la humanidad, sino el que dejemos que Dios sea verdaderamente el Señor de nuestras vidas, el Señor de la historia, quien tiene la soberanía sobre todo. Por eso es importante recordar este hecho para empaparnos de este misterio que se nos revela también en este acontecimiento. Queridos hermanos, Jesús
entra en esta esfera de la historia humana, donde asume esta condición de ser el hijo predilecto de Dios. Y en esa condición asume la solidaridad con todos los hombres, dando el ejemplo de identidad con el pueblo de Dios. Y en aquel día, en ese Jordán, se vio descender el Espíritu Santo sobre el Señor y se escuchó la voz del Padre: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, o me complazco en ti. Ocurre lo mismo cuando celebramos el sacramento del bautismo. Escuchamos esa voz que apareció en el Jordán: tú eres mi Hijo. Hemos sido asociados al Hijo predilecto, llegando a ser hijos adoptivos. Por el Hijo de Dios somos hechos hijos de Dios. Y sobre nosotros desciende el Espíritu Santo y escuchamos esa voz que viene de lo alto: este no era mi hijo, pero ahora, después del bautismo, ha sido hecho hijo mío. No del bautismo de Juan. Y todos somos invitados a seguir el mismo camino de Cristo, a conocer su verdad, a vivir su misma vida. Somos elegidos, apartados, separados y enviados para colaborar en esta noble tarea de la misión de Dios en el mundo. Qué hermoso es saber y reconocer también a la vez que somos hijos amados de Dios y que Dios el Padre se complacerá en cada uno de nosotros. Al hacer memoria de este acontecimiento, valoramos también la condición a la que llegamos a ser por esta vocación de Jesús de ofrendar su propia vida como el siervo sufriente hasta la muerte y muerte de cruz para reconciliarnos con Dios y para hacernos hijos de Dios, para gloria y alabanza de Dios el Padre. Así, estos acontecimientos y hechos que celebramos se transforman también en una epifanía, en una manifestación y en una revelación de Dios para nosotros en este tiempo que nos toca vivir. No estamos solos en el mundo, somos hijos de Dios, gracias a Jesucristo, el Hijo predilecto. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Queremos darte gracias por tu palabra, porque al hacer memoria del bautismo de Jesús, comprendemos lo que Él es, era y será, hizo y hará en bien de toda la humanidad, sin diferencia, sin distinción, porque Dios ama al mundo de tal manera que envió a su Hijo para hacer de nosotros nuevas criaturas, y ese pueblo que lo reconoce, que lo alaba, que lo exalta. Gracias, Dios y Padre, en Cristo Jesús, y por la inspiración de tu Santo Espíritu. Amén y amén.
Para terminar vamos a cantar la alabanza Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Y tendremos la bendición pastoral. Que el Señor nos bendiga y nos cuide y nos acompañe en todo momento. Amén. Sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Salgamos de este momento, de esta liturgia, con la certeza, con la seguridad de que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Y que la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con ustedes, esté con ustedes y permanezca en ustedes para siempre. Amén y amén.
Amén.